Bienvenidos a Curiosity World. El conocimiento suele entenderse como los hechos o la información que adquirimos a lo largo de nuestras vidas. Indudablemente, la escuela es uno de los lugares donde más conocimiento obtenemos. Sin embargo, nuestra propia experiencia a las horas que pasamos mirando la televisión, viendo documentales o navegando por el internet también pueden aportar información valiosa. En este video te presentaremos 10 preguntas y respuestas para ampliar nuestros conocimientos. ¿Cuántas veces parpadea una persona? Se estima que este hábito que hacemos de forma inconsciente se da regularmente cada 3 segundos, es decir, cada persona parpadea entre 15 y 20 veces por minuto, principalmente porque el párpado es el que barre y lubrica el ojo. El no parpadear puede ser la causa de que los ojos se enrojezcan o se sientan cansados. ¿Por qué bostezamos? La respuesta más popular a esta pregunta es que bostezamos cuando tenemos sueño o cuando estamos aburridos. A veces lo hacemos cuando tenemos hambre. Hasta aquí llegan las explicaciones más populares a una de las acciones más misteriosas de la naturaleza. Pero la ciencia tiene una nueva hipótesis al respecto. Según esta hipótesis, el bostezo sirve para refrigerar el cerebro. Es algo así como la ventilación de nuestro núcleo central. Un reciente estudio de la Universidad de Princeton apoya esta teoría, en el sentido en el que al bostezar, la mandíbula protege los senos nasales, contribuyendo a ventilar el cerebro. El bostezo también ayuda a cumplir una función sexual. Bostezar no es precisamente la actitud más sexy del mundo, pero sí hay algunos indicios que lo relacionan con esta actividad sexual. El bostezar nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y aumentar la tensión. Un dato curioso acerca del bostezo es que a las personas que sufren de autismo no padecen del bostezo contagioso. ¿Cuál es el metal más caro del mundo? Creemos que los materiales más caros del mundo son el oro o el diamante, pero estamos muy equivocados. El material más caro del mundo es el rodio y ha alcanzado un precio de $8.000 por onza. Este producto de la minería del platino y el níquel es el metal más caro del mundo. Una tonelada de corteza terrestre contiene tan solo 0,001 gramos de rodio, un material que es caracterizado por su alto punto de fusión y propiedades anticorrosivas. ¿Para qué sirve el rodio? El rodio es utilizado como agente catalizador en aleaciones tales como el platino, para lograr una mayor resistencia y durabilidad en piezas como bujías de encendido para aviones, láminas de fibras de vidrio y crisoles de laboratorio. En resumen, el rodio es utilizado para la resistencia y la durabilidad. ¿Qué es un ovíparo? Un ovíparo es un animal que nace a partir de un huevo, dejado por la madre. Son animales ovíparos muchos insectos, peces, anfibios y reptiles. También lo son todas las aves. Entre los animales mamíferos únicamente son ovíparos el ornitorrinco y los equidnas. ¿Con qué se fabricaban los pergaminos? El pergamino es uno de los más antiguos soportes utilizados por el hombre para escribir o realizar diferentes tipos de inscripciones, dejar mensajes y expresarse de manera escrita. Este objeto se fabricaba con pieles de animales jóvenes, porque los individuos adultos proporcionaban una membrana recia. Estos animales jóvenes eran los corderos, los terneros y los cabritos. El pergamino se inventó en Pérgamo, una antigua ciudad griega que se hallaba situada en el noreste de Asia Menor. Este objeto fue inventado en el año 2 a.C. ¿Qué enfermedad padecía Stephen Hawking? Esclerosis lateral amiotrófica, o sus siglas ELA, es la enfermedad que sufría este personaje, considerado como un genio. Esta era una enfermedad degenerativa que destruía las neuronas motoras. El genio fue diagnosticado a los 21 años y avisado de que la esperanza de vida media de las personas con dicha enfermedad era de 4 y 5 años, pero Hawking sobrepasó dicho pronóstico y falleció a sus 76 años. ¿Cuántos satélites tenemos orbitando alrededor de la Tierra? Según los últimos datos de la NASA, en la actualidad hay cerca de 3.500 satélites artificiales en pleno funcionamiento.
Por otro lado, existen otros 8.000 objetos que ahora mismo están alrededor de la Tierra. Entre ellos se encuentran satélites no operativos y basura espacial. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? El único mamífero capaz de volar es el murciélago. Este animal desarrolló unas potentes alas para adaptarse al medio, lo cual están compuestas por una membrana muy fina, que recibe el nombre de patagia, lo cual une las patas con la cola y el cuerpo. ¿Por qué los ingleses conducen por la izquierda? El motivo el cual los ingleses conducen por la izquierda es que tras la Revolución Francesa, Napoleón impuso el conducir por la derecha. La mayoría de los países europeos estaban bajo su conquista, pero no fue el caso de Inglaterra, ya que Napoleón nunca pudo conquistar dicha tierra, y por eso Inglaterra nunca se adaptó a conducir de esa manera. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica en combate? Esta destructiva bomba se utilizó por primera vez en Hiroshima, Japón, y se lanzó el 6 y 9 de agosto de 1945.